tal, damas y caballeros? Yo soy Mateo Vigold, creador de contenidos de Talk Worldwide, y el día de hoy me acompaña Jordi Torrent, jefe de estrategia del Puerto de Barcelona, quien nos va a contar un poco sobre los proyectos y retos que se vienen para el puerto en el futuro próximo y cómo está liderando el camino de innovación. Hola Jordi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, gracias. Bueno, Jordi, primero que nada, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trabajo de día a día en el puerto de Barcelona? Exactamente, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, como bien decías en la introducción, yo soy el jefe de estrategia del puerto, con lo cual mi principal cometido es la planificación estratégica del puerto y ordenar un poco la prioridad de los distintos proyectos que tenemos en materia operativa, comercial, infraestructural, ¿no? En el corto, medio plazo. Esto es la principal función, digamos. Ahora acabamos de aprobar, ahora no, hace ya un año hemos aprobado el plan estratégico del puerto que cubre el periodo 2021-2025 y ahora hacemos un monitoreo de cómo se va implementando. Aparte de esto, me encargo de distintas cosas también. Una, por ejemplo, importante es la gestión de lo que llamamos el puerto en red. El puerto participa, la Autoridad Portuaria de Barcelona, en distintas empresas que gestionan terminales ferroviarias en España y Francia, 8 en concreto. Yo me encargo un poco de la gestión de la red, también de trabajar en la atracción de inversiones del sector logístico y otros asuntos ya un poco menores, digamos. Pero eso es un poco el día a día. También soy director general de una empresa creada conjuntamente con el puerto de Busan, Corea, en la que gestionamos un almacén en la zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona para importadores y exportadores entre Corea y España, Portugal, Francia. Bueno, con lo cual tengo distintos sombreros, digamos, a lo largo del día. Vale, wow, primero que nada, se nota que es una gran tarea, pero bastante interesante. Y esto quiero hacerte dos preguntas desde ya sobre lo que me has dicho. Has mencionado que se está haciendo mucho comercio entre España, Portugal y Corea. ¿Podrías contarnos un poco cómo es esa ruta, por dónde pasa? ¿Hay, digamos, paradas a lo largo de esta ruta? Sí, efectivamente, como la mayoría de los espectadores saben, las líneas marítimas entre Asia y Europa casi siempre hacen muchas paradas intermedias, ¿no? Si hablamos de Corea y Busan en concreto, pues normalmente paran en un puerto luego de la costa china, Shanghái, Shenzhen, luego pueden parar en Singapur, luego entran en el Mar Rojo, Port Said, etcétera. O sea, hay pocas líneas directas, digamos, ¿no? La ruta normal entre Corea en el sentido westbound, que se dice, ¿no? Es esta, ¿no? Corea, China, Singapur, etcétera, hasta llegar a Barcelona. Claro, y por ejemplo, con todas estas paradas y habiendo salido ya en algunos casos de lo que fue la pandemia que causó tanta congestión portuaria, tanta disrupción a lo largo de la cadena logística, ¿cómo, digamos, qué estrategias de prevención estamos considerando para, digamos, evitar otra posible, digamos, disrupción en el caso de que hubiera, esperemos que no, otra pandemia o algo que causara congestión en los puertos? Mira, a ver, esto es una pregunta muy interesante y difícil, ¿eh? Claro. Todo el sector, bueno, yo estoy hablando que estamos a día 3 de mayo del 2022. Claro. Ahora el puerto de Shanghái, como saben, está confinado. Claro. Pero bueno, es una situación que se ha repetido a lo largo de los últimos 16, 18 meses. Antes estuvo confinado Ningbo, Shenzhen. Tenemos disrupciones de las cadenas logísticas muy importantes los 2 últimos años. Yo creo que como no había ocurrido nunca, creo, desde que, por ejemplo, el contenedor es la principal vía de importación y exportación, ¿no? Yo creo. Yo creo que hasta el 2020, incluido el 2020, el sector fue bastante, incluido el 2020, el primer año de pandemia, el sector fue bastante eficiente. El sector habló de la industria marítima, el transporte, en resolver, ¿no? En dar una respuesta más o menos adecuada y eficiente a toda la complicación que implicaba confinamientos, cierres, bloqueos, etcétera, etcétera. Pero realmente desde principios del 2021 ya no se puede decir lo mismo, ¿no? Las disrupciones en las cadenas logísticas están afectando a todo el mundo mucho. Yo diría que aquí en Europa un poco menos, por ejemplo, que en Estados Unidos. No conozco tanto Sudamérica, por ejemplo, pero el caso de Estados Unidos, de los puertos de la costa oeste primero y ahora también de la costa este, están sufriendo mucho más las disrupciones, las colas de barcos para descargar. Aquí en Barcelona, a día de hoy, por ejemplo, tenemos
mucha normalidad. Tenemos las terminales, si hablamos de contenedores, Claro. muy llenas, una alta Ah, ocupación. Obviamente tenemos problemas, digamos, hay falta de conductores de camión, por ejemplo, ¿no? claro. Etcétera. Pero en general hasta ahora hemos resuelto bastante bien las disrupciones. Hay un problema, una situación evidente nueva también, que es los altos costes de los fletes marítimos, Claro. pese a que ahora se modera un poco, pero siguen estando 3, 4, 5 veces por encima que antes de la pandemia. Pero bueno, Ujú. al final todo esto es una situación, creo que desafortunadamente nos tenemos que acostumbrar a un mundo de disrupciones, ¿no? Mm. Porque el mundo cada vez está más interconectado y el proverbio chino, ¿no? Aquel de que el aleteo de una mariposa se oye al otro lado del mundo, nunca había sido tan cierto como ahora, ¿no? Y nos Es tenemos que verdad, acostumbrar a un mundo interconectado, con disrupciones claro. y actuar con mucha productividad, mucha eficiencia, resiliencia, Mm. flexibilidad, y no es fácil, también, no es fácil. Sí. Además, en un sector que se está automatizando, que a veces esto choca un poco con la necesidad de flexibilidad, por ejemplo. Claro, sí, es bastante interesante. Me gusta mucho el uso de este dicho chino que el aleteo de la mariposa se escucha al otro lado del mundo porque es verdad. Vemos cómo ahora lo que sucede en Shanghai está afectando la cadena logística. Me alegra saber, digamos, que en Barcelona todo está lleno y que está yendo bien. Justamente ya enfocándonos en el puerto de Barcelona, y tú ya lo mencionaste, que hay un plan estratégico del 2021 al 2025. Entiendo que hay tres ejes estratégicos, ¿no? El ambiental, social y económico. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos ejes, cuáles son, cómo funcionan y cuáles son los objetivos que tienen? Sí, a ver, primero, ante todo, no quiero alargarme mucho. El puerto de Barcelona es un puerto muy diversificado, esto es importante Ujú. tenerlo en cuenta. Vale, Nosotros decimos que tenemos como 4 puertos en uno. El puerto claro. antiguo, donde hay toda la parte un clúster náutico muy importante de reparación de megayates, es un negocio muy importante con hoteles de 5 estrellas, restaurantes, Wow, centros de innovación, etcétera. Luego tenemos el puerto que llamamos comercial de mercancías, el puerto claro. comercial de pasajeros y Ujú, la zona logística. Esto es un puerto que en su interior hay unas 200 y pico hectáreas de almacén logístico, más de 1 millón de metros ujú, cuadrados de almacén construido de empresas como ujú, Decathlon, Lidl, Maersk y ujú. grandes operadores logísticos. Con lo cual, cuando hablamos de la estrategia, ahora lo que voy a decir un poco es general, pero más enfocado al puerto comercial, que creo que es lo que interesa a los oyentes Okay. de esta entrevista, ¿no? Más enfocado al puerto Ujú, comercial. Entonces, nos hemos fijado tres grandes, aunque se aplica a todo, hemos fijado tres claro. grandes objetivos estratégicos, digamos. Uno que es incrementar un poco lo que llamamos la sostenibilidad económica, incrementar un poco el valor del comercio exterior que pasa a través del puerto de Barcelona. Claro. Por el puerto de Barcelona, si excluimos transbordo, pasan al año unos 60.000 millones de euros de mercancías, de valor, incrementarlo un Wow. poco más. Ujú, Además, nosotros no somos en volumen ni el primer puerto de España, ni en contenedores ni en toneladas, pero sí en valor, y esto es una cosa de la ok, que debemos proteger. Nosotros servimos a por una economía supuesto. muy diversificada, todavía Claro, la mayor zona industrial del sur de Europa, que es todo el noreste peninsular, liderado por claro, Cataluña. Entonces, claro. incrementar un poco estos tráficos de alto valor, ¿no? Lo cual Ujú, implicará que nuestro tejido empresarial funciona, ¿no? Segundo, que la gente que viene a trabajar al puerto a diario, que son unas 37.000 personas a diario, que es mucha gente, eh, haya unos 40.000 dentro de 5 años aproximadamente, o sea que se incremente ok, un poco. Esto es vale, un reto importante teniendo en cuenta las tendencias de automatización, robotización, etcétera, teletrabajo, ¿vale? claro. Pero nosotros ocupamos un espacio central de la ciudad de Barcelona y de la península y de España, con lo cual esto se justifica si viene mucha gente a trabajar aquí también, ¿no? Con lo cual debemos incrementar la diversificación para que siga viniendo a trabajar mucha gente, ¿no? Y Ujú, luego, el otro gran línea estratégica es descarbonizar un poco la actividad portuaria, reducir el impacto del puerto en la calidad del aire de Barcelona, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos como proyecto estrella la electrificación de los muelles, que los ok. barcos cuando lleguen al puerto se conecten a la electricidad, empezando por contenedores, ferries y cruceros. Y nuestro objetivo es que en 2025, que es el periodo a corto plazo que cubre este plan estratégico, tengamos el 50% de los muelles de contenedores ferries electrificados. Si todo va bien, a finales del año que viene, principios del siguiente, vamos a tener los primeros barcos portacontenedores conectados a la electricidad en Barcelona.
Wow, eso es realmente sorprendente porque entiendo, soy consciente del reto que implica, digamos, la transición energética, la electrificación de todo un sistema de los barcos, de alimentación, de darle energía a los barcos. Justamente me gustaría ahondar un poco en eso. Tengo entendido que esto está relacionado con el proyecto Nexigen y que además el puerto está un poco tratando de, ¿cómo se dice?, convertirse en una especie de potencialmente hub energético en la región. No sé si de repente nos podrías contar un poco más al respecto. Sí, a ver, el proyecto se llama tal como lo has dicho tú. Este Ajá, proyecto básicamente consiste en una inversión de la Autoridad Portuaria de Barcelona de unos 110 millones de euros, vale, que es una gran inversión, pese que claro, ya sabes que en el sector portuario las inversiones son astronómicas. Esto es un proyecto no por la cuantía de la inversión, sino un proyecto estratégico para, insisto, claro, para ayudar a descarbonizar la actividad portuaria, ¿no? Entonces, estos 110 millones básicamente se destinan a la electrificación de los muelles, pero aparte de esto, todo el proyecto este de transición energética incluye muchas otras cosas, ¿no? ujú, Desde una cosa que llevamos haciendo muchos años, que es la promoción del tráfico ferroviario, ¿vale? Hace claro, 15 años prácticamente no entraban ni salían trenes del puerto de Barcelona, ahora estamos en contenedores cerca del 18, 15-18% de la carga que entra y sale en tren. Puede parecer poco, pero ujú, si conoces un poco nuestro mercado, es mucho, porque todo lo que va más allá de 100 kilómetros del puerto de Barcelona lo hace en tren, sea claro, al sur de Francia, a Zaragoza, a Madrid, a ujú, Burgos, bueno, localidades que muchos de los oyentes quizá no conocen, ¿eh? Y todo ujú, lo que va en camión se queda dentro del radio de los 100 kilómetros, ¿no? Que es mucho claro, más difícil pasarlo al tren, ¿eh? ujú, En coches es algo parecido, en cambio en ujú, graneles tenemos que hacer un esfuerzo para también, porque aquí vienen centenares de camiones cada día de recoger cereales, haba de claro, soja, cosas de estas, ¿no? Pues también, ¿no? La otra parte es generar energía renovable en el puerto. ujú, Aquí tenemos distintas, digamos, palancas para conseguirlo. La más fácil y que empezamos hace tiempo, que tenemos que extender todavía mucho más, es paneles solares. Claro, como te decía antes, nosotros ok, tenemos 1 millón de metros cuadrados de almacén construidos dentro del puerto, ¿no? Y aquí se puede ayudar a generar mucha energía, más energía renovable. Tenemos proyectos porque aquí hay una regasificadora de gas natural muy importante para aprovechar el claro, frío para otros usos. Bueno, ok, tenemos una batería de medidas enfocadas a la transición energética muy importante. Empezamos hace muchos años, yo creo que todo esto empezó con los Juegos Olímpicos del 92, ok. pero en los próximos 5 años vamos a acelerar mucho todos estos proyectos. Ujú. Bueno, es una tarea que considero que es realmente interesante. Se nota que es un gran esfuerzo, es un gran reto, mejor dicho, pero creo que es algo realmente encomiable e importante para, de nuevo, reducir las emisiones de carbono en la industria. Y creo que además esto le va a dar mucha competitividad al puerto, dada la forma en la que la industria está tratando de moverse. Has mencionado el tema del ferrocarril, eh, y esto me lleva a pensar en una tendencia que se está viendo un poco a lo largo de la industria, que es de los terminales intermodales. Podemos pensar o ver que Barcelona está moviéndose hacia esa tendencia, hacia convertirse en un terminal completamente intermodal. Sí, como le decía al principio, una de mis responsabilidades es gestionar lo que es lo que llamamos el puerto en red. Claro. Y como te decía, nosotros gestionamos, le he dicho antes que éramos 4 puertos en uno, que probablemente somos 5, porque la quinta pata sería este que llamamos el puerto exterior, ¿no? Ok. Estas terminales Ujú, intermodales que gestionamos 7 en España y una en Francia, de las que somos accionistas, a veces minoritarios, a veces mayoritarios, claro, depende del caso, ¿no? Y que gestionamos, digamos, indirectamente, no lo hacemos directamente, sino con el equipo de claro. gestión que hay allí sobre el terreno. Pero Ujú, sí, nosotros gestionamos 8 terminales intermodales, 2 en la zona centro, en torno a Madrid, una en Zaragoza, otras 3 más cerca, en Perpiñán, en el sur de Francia. Y porque realmente el ferroviario es útil, estratégico y necesario por muchos motivos, ¿eh? Uno, como decías, ujú, el medioambiental, ¿no? claro. Y este fue uno de los principales motivos de la apuesta. Segundo, también porque la evolución del sector, ¿no?
Ujú. Si hablamos, por ejemplo, de automoción o de contenedores, ¿no? De aquí de fábricas de automoción salen miles de coches a diario, ¿no? Claro. Tanto de fábricas como SEAT cerca de Barcelona, Volkswagen en Pamplona, General Motors en Zaragoza, fábricas en Alemania que bajan coches a Barcelona en tren. Y son un mercado ideal para el ferroviario, ¿no? Mucho volumen de golpe en un único sitio, ¿no? Esto para los coches, ¿no? Si hablamos de contenedores, está pasando algo parecido, ¿no? Aquí llegan cada vez y en todo el mundo, en los grandes puertos, Ujú. barcos cada vez más grandes, que hacen escalas cada vez más grandes. Nosotros decimos Claro. barcos de 20.000 contenedores o más que hacen 10.000 movimientos en un solo día. Son grandes volúmenes que se descargan de golpe y que son ideales para un medio como el ferroviario, ¿no? Que puede transportar, ¿no? Pues 50, 60, Por 70 de supuesto. golpe, ¿no? Todas las limitaciones también medioambientales de tránsito que están imponiendo al tráfico en camión, pues también hace que esto sea todavía más útil. Y como te decía, si nosotros miramos en contenedores y coches, Graneles es distinto, ¿eh? Claro. Del puerto de Barcelona, todo lo que va más allá de 100 kilómetros, incluidos los 100 kilómetros, Ujú. la inmensa mayoría ya lo hace en tren. Ahora tenemos Vale. que focalizarnos e intentar también que parte de lo que queda de radio corto también lo puede hacer y lo internacional, que no hemos sido tan eficientes en la parte internacional. Claro. Pese a lo que le decía, de estos trenes que vienen de Alemania, del sur de Ujú. Francia, etcétera. Pero considero que es realmente impresionante porque es toda esta interconexión, interconectividad entre, que es entre los diferentes puertos, hubs logísticos de producción, que se logra a través de los trenes es realmente interesante. Me imagino que además la productividad aumenta, aumenta mucho con esto. Eh, Algo que también quería preguntarte, Jordi, en relación a lo que está haciendo el Puerto de Barcelona, es el tema de la digitalización. Tengo entendido que están con muchos proyectos en este momento. Quería saber si nos puedes contar un poco al respecto, en qué están trabajando. Sí, yo soy un casi analfabeto digital personalmente, ¿eh? Que No por pasa nada. delante. Yo Por suerte también. en el puerto tenemos, por suerte en el puerto tenemos gente muy buena en este ámbito. No, en este ámbito estamos como yo creo que los tres grandes drivers del puerto, digamos, son un Ujú. poco diversificación, o los cuatro, Claro. diversificación, Ujú. descarbonización eh, y digitalización, ¿no? Un poco serían Claro. los tres, digamos, grandes, ¿no? Y en materia de Ujú. digitalización, pues estamos en una batería de muchos proyectos que muchos de ellos son parecidos a los de otros grandes puertos, ¿eh? También cuando hablo de Claro. descarbonización, en general muchos son parecidos, cada puerto con Claro. sus particularidades, ¿eh? Pero en Ujú. digitalización tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una terminal semiautomatizada, muy importante, Ujú. semiautomatizada, ¿no? Porque la digitalización va ligada a la automatización, la Por robotización, ¿no? supuesto. Ujú. Entonces tenemos una gran terminal de contenedores semiautomatizada, de las más productivas de Europa, de acuerdo con muchos rankings y premios que se otorgan. Ujú. Hemos trabajado hace tiempo ya en la automatización de las puertas, de las terminales, Claro. no solo de contenedores. Tenemos el Port Community System, muy importante. Esto que se empezó a trabajar en los 80 y obviamente ya es una herramienta Ujú. del día a día de todos los grandes puertos, ¿no? Para el intercambio Ujú. documental por vía electrónica entre los distintos agentes públicos y privados de la autoridad portuaria, la Claro. planificación de desplegar el 5G, estamos desplegando nuestro plan de telecomunicaciones. Efectivamente, hay muchos proyectos de digitalización en marcha, tanto sobre todo por puerto comercial, contenedores, coches, en ferries, etcétera, etcétera. Bueno, es realmente impresionante interesante porque solo me imagino lo que estaremos haciendo la industria, el puerto de Barcelona, de acá a 2, 3, 5, 8 años. Como dicen, el cielo es el límite. Eh, Algo más que quería preguntarte es sobre, ya un poco pasando, eh, mirando hacia el futuro, mejor dicho. Tengo entendido que el puerto de Barcelona ha estado envuelto en la creación del Instituto de Logística, espero que lo haya dicho bien, Sí. y que se da con el apoyo del puerto, que un poco permite apoyar a jóvenes en formación en el tema de la logística, que si bien es algo noble, eh, ¿cómo, digamos, pensando estratégicamente, cómo piensas que este nuevo talento puede transformar la industria, no sé, en unos pocos años? Nosotros tenemos como, digamos, en nuestra base de datos hay 50 o 50 y pico objetivos y Ujú. proyectos de referencia. Pero así en materia de formación, simplificando, yo creo que tenemos como tres grandes líneas, ¿no? Una Ujú. atracción de talento,
Claro. y un poco internacional, con temas de innovación, en los ámbitos en los que somos un poco líderes. Ujú. Otra, digamos, que es importante y que en esto fuimos muy innovadores, ¿no? Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación CARES, que sirve para, y dejo la pregunta para el tercero, que sirve para, que tiene el objetivo de ayudar en la integración de personas con riesgo de exclusión social y con discapacidades. Esta fundación Ok, emplea a centenares de personas en el sector logístico en la ZAL u otros sitios, ¿vale? ok, En almacenes de grandes empresas, ¿no? claro. Y está enfocado a estos dos grupos, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidades, ¿vale? Ujú, Y luego tenemos la tercera pata, que es esta del Instituto de la Logística, ujú, que esto se ha creado en el marco del Consorcio de Educación de Barcelona, claro. de la cual somos impulsores y que vamos a acoger aquí en instalaciones del Puerto de Barcelona, que sería esta tercera gran pata, ¿no? De la formación profesional, ¿no? Del vocational training, Claro. ¿no? Em, y aquí todo esto también enlaza un poco con lo que te decía al principio, ¿no? De la necesidad de que en el puerto siga viniendo a trabajar mucha gente Claro. físicamente, ¿no? Pese al Ujú, teletrabajo, pese a la automatización. Y precisamente ujú, es en estos ámbitos en los que se puede generar mucha ocupación también, ¿no? Porque son los menos susceptibles de teletrabajo, a veces de claro. digitalización, ¿no? Y creemos que nosotros tenemos una obligación con la ciudad que nos acoge, sobre todo, ¿no? De Sí. por ejemplo, la actividad portuaria genera muchos beneficios, pero también genera externalidades negativas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tema de, bueno, muchas, ¿no? La contaminación en el aire, por ejemplo, Claro, ¿no? por ejemplo. Entonces, nosotros debemos procurar, ¿no? Que la gente que sufre más de estas externalidades negativas, que es los barrios que están alrededor de Barcelona, por ejemplo, del puerto, ¿no? Que son Claro. pequeñas, pero existen, no se puede negar. Cualquier Ujú, actividad económica genera actividades, pues se puedan, hostia, beneficiar del empleo que se genera aquí, ¿no? Y por eso, un Instituto de la Logística de Barcelona en el puerto, ¿no? Para intentar que la formación profesional que se realiza en la logística se adapte a los perfiles profesionales nuevos que se generan en nuestro mm, sector. Por ejemplo, gracias a la okey, automatización, no claro. sé, reparación de maquinaria, muchas cosas se me ocurren, ¿no? Pues no sé, tenemos que ser uno de los actores principales en esto. Y por eso hemos, con el resto de administraciones implicadas del Ayuntamiento, de la Generalitat de Cataluña, los departamentos de educación y sobre todo el Consorcio de Educación de Barcelona, pues hemos acompañado y de alguna forma ofrecido el puerto para este Instituto de la Logística que se ha creado nuevo en Barcelona, enfocado a, ¿no? A intentar agrupar toda la formación profesional en materia logística que Ujú. se hace aquí en la ciudad. Bueno, es realmente algo, creo que es algo muy interesante, con mucho potencial, porque más allá de, más allá de trabajar con la comunidad que está alrededor del puerto y generar un impacto positivo a nivel social, a nivel ambiental, es también interesante esta combinación entre, digamos, gente con experiencia y gente con una visión diferente y las sinergias que se pueden crear, como puede eso, las posibilidades que eso deja. Creo que es algo muy interesante y creo que nuestros oyentes y nuestro público va a estar muy interesado en aprender más sobre eso y en general sobre todos los proyectos que en los que el puerto de Barcelona está involucrado. Eh, y sí, yo creo que es una oportunidad increíble y aprovecho este momento además para decirles a todos que Jordi nos va a estar acompañando en Lima, Perú, en Toca Américas, del 18 al 20 de octubre, donde podremos saber más COVID sobre, mediante, que se supone que no habrá ningún problema, pero COVID mediante, que no haya nada raro, pero en esperamos, principio no creo, no creo. esperamos que sí, y vamos a poder aprender más sobre lo que está haciendo el puerto de Barcelona, el port de Barcelona, sí, Pasa nada. si lo puedo decir bien, y creo que el cielo es el límite. Jordi, muchas gracias A por tu vosotros. tiempo, y por compartir toda esta información y esperamos vernos pronto, ojalá ya sin una pantalla de por medio. Perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotros. ¿Vale? Muchas Hasta pronto. gracias. Vale, Adiós. hasta luego. Adiós.